sitio radial, luz de buenas noticias. Aleluya. En sus viernes de rompimiento con los pastores Fría, Pastora Karina, hoy estamos bendecidos en gran manera por el Eterno y luego por la presencia y la asistencia de nuestra hija espiritual, pastora, profeta, entre otras cosas que el Eterno por su misericordia le ha puesto a esta muchacha, a Pastora Simona. Muy buenos días, Pastora. Buenos días, pastor, y buenos días a todo el que se conecta con nosotros en esta mañana en sus viernes de rompimiento. Este ministerio Luz de Buenas Noticias, hoy estamos de fiesta, hoy estamos de primicia en la cabina, porque hay una voz que ustedes la habían escuchado muchas veces a través del teléfono, pero hoy la tenemos aquí en vivo. Yo sé que hoy no será la excepción, donde el Señor se va a glorificar. Y usted que se conecta con nosotros como cada viernes, si usted hoy se está conectando de primera vez con nosotros, prepare su espíritu para que digiera una palabra de rompimiento, porque eso es lo que tenemos hoy, una palabra de rompimiento para usted, para su casa, para su familia, en el nombre de Jesús. Bienvenida, Pastora Simona de los Santos. Ay, Dios mío, buenos días. Con tantas cosas bonitas ya uno no encuentra mucho que decir. Pero nada, sí, para mí es un honor, después de 3 años, de estar aquí. Quiero bendecir en esta mañana a mis padres espirituales, que ellos están aquí conmigo. Y también a toda la audiencia que nos escucha en este viernes de rompimiento. Prepárese, porque el Señor aquí en su espacio Luz de Buenas Noticias tiene una palabra de esperanza, vida y salvación. Pastor. Aleluya. Gloria a Dios. Queremos seguir bendiciendo a la gente. Lo primero que queremos bendecir son a los directivos de esta emisora, que se dejan utilizar de parte de Dios para que estemos aquí de lunes a viernes trayendo una palabra de Dios. De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Todos los días hay un contenido diferente, hay un contenido espontáneo, y de verdad que creemos, Pastora Simona, Pastora Karina, que este es un tiempo de levantarse en fe, de levantarse creyendo que lo que Dios dijo se va a manifestar. Amén. Este es un tiempo de manifestación, y bendecir también donde quiera que esté nuestra pastora Ana. Aleluya. Y bendecir a nuestra pastora Marina también. Queremos bendecir a todo el que está ahí ya en la oficina. Usted que va en el carro, que va en la guagua, que va en el camión, que está en la casa, expectante, esté activo, porque hay una palabra de Dios gravitando en los aires de rompimiento. Aleluya. Y como cada viernes, nos gustaría saber de usted. Nos gustaría que reporte su sintonía, y puede hacerlo a través del teléfono 829-678-9025, 829-678-9025. Y si luego un poquito más tarde quiere tener un contacto más personalizado, puede llamar a los teléfonos de cabina 809-221-2116. Hoy seguimos con el tema No temeré. Yo sé que Dios va a seguir hablando a la vida de las personas. El viernes pasado fue algo muy hermoso lo que el Señor hizo. Yo sé que hoy se va a completar. Así que ponga mucha atención. En el Salmo 56:3 dice, el salmista David diciéndole al Señor: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Gloria a Dios. Así que en esta mañana, si estás sintiendo miedo por alguna situación, por algún problema que esté asediando tu vida, declara esta palabra. Di: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Aleluya, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta palabra, gracias por este momento que nos permite compartir con cada una de las personas que se conectan a través de esta tu emisora, Señor. Yo te pido que te glorifiques, que tú empieces a llenar esos corazones vacíos, que empiece a quitar ese miedo que asedia las almas, que asedia las vidas, Señor, que esta mañana puedan testificar de tu gloria, de tu grandeza. Levanta tus manos ahí donde estás y declara esta palabra. Cuando tengo miedo, Señor, voy a poner en ti mi confianza, en el nombre poderoso de Jesús. amén. Aleluya. No hay temor si Dios está en el timón de mi barca.
Cuando Dios está en control, cuando el Eterno está en nuestra barca, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, aunque venga la dificultad, no tendremos ese temor. Un temor llegará, pero será un temor de honrar al Eterno y de recibir lo que Él trae, no un temor de pánico. Pastora, ¿cuántos temores hoy en día hay en el ambiente y en la gente? Es tremendo. Gloria al Señor. Pastora Simona. Sí, pastor. En el Salmo 27, el salmista David parece ser que en un momento de temor, un momento de crisis, él escribió las siguientes palabras. Él decía: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Algunas veces nosotros pasamos por situaciones, pasamos por crisis, y en medio de esas circunstancias entonces se manifiesta lo que es el temor, lo que es el miedo, pánico, ansiedad. Son cosas que hasta cierto punto son normales, hasta cierto punto, porque una de las cosas que tiene el temor, pastor, es que nos sirve también de alerta. Hay momentos en que el temor te sirve de alerta. Así es. Y te ayuda a darte cuenta de una situación y a prevenir una situación. ¿Qué usted dice, pastora Karina? Así es. Mire, había un hombre muy conocido que se llamaba Nelson Mandela, que decía que no es valiente quien no tiene miedo, sino quien enfrenta el temor, quien lo vence. Entonces, no es que sea malo nosotros sentir miedo o sentir temor, porque es un sentimiento normal, es algo natural del ser humano, porque es el sentir miedo hasta nos cuida de ciertos peligros de la vida. Lo que no es normal es que los temores nos estanquen y no nos limiten a nosotros pasar a un siguiente nivel. Hoy en día, con lo que está pasando en el mundo, el tema del coronavirus, la crisis que está trayendo esto, hay mucha gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo al coronavirus, hay gente que tiene miedo a la vacuna que lo va a cuidar del coronavirus, hay gente que tiene miedo a las crisis, a enfermarse, a estar solo, hay gente que tiene miedo de estar en público. Hay diferentes temores, y la palabra que nosotros traemos esta mañana y queremos completar siguiendo la línea de lo que hablábamos la semana pasada es que usted pueda vencer ese temor. El temor es una línea que nos hace una división entre un lugar y otro, y esa línea puede ser imaginaria, porque a veces hay temores que no son reales, sino que los tenemos internamente, y para vencerlo hay que romper con lo que hay en nuestro interior. ¿Para qué? Para que en el exterior se pueda manifestar. Y por eso, en una base bíblica, le traemos la palabra de Dios de cómo usted puede vencer ese temor, porque hubieron muchos hombres y muchas mujeres de Dios que tuvieron miedo, pero no hay mejor medicina para el temor que poner nuestra confianza en Dios. Ese es el secreto, pastora. Sí, yo creo que sí, pero mira, el temor es un sentimiento muy viejo. O sea, ha estado con nosotros desde los inicios de la humanidad. Podríamos decir que fue el primer sentimiento que experimentó el hombre luego de su caída. Así es. Y esa es la razón por la que Adán, cuando está en el huerto, que Dios lo llama, y le pregunta: Adán, ¿dónde estás? Y le dice: oí tu voz, tuve miedo y me escondí, dando a entender que el temor es producto muchas veces de tu saber que estés en una situación que no agrada a Dios. Amén. Cuando tú estás en una situación que no agrada a Dios, el temor se va a convertir en tu realidad y te va a paralizar, porque Adán estaba todo el tiempo desnudo, y su alegato para el temor es que él le dice: es que estaba desnudo, pero siempre estuvo desnudo. Así es. Entonces hay momentos que cuando sentimos temor de enfrentar o no queremos enfrentar una situación, el temor nos puede llevar a recurrir a la mentira, pastor. Así es. ¿Usted recuerda la historia de Abraham, el patriarca? Que este hombre tiene que emigrar de una ciudad a otra, y cuando llega a la ciudad, el hombre había escuchado un rumor. El miedo donde realmente comienza a producirse y a aflorar es en nuestra imaginación. Así es. Y como decía la pastora, hay momentos de que no es real, no ha ocurrido nada todavía, pero sin embargo comienzan a ocurrir una serie de sucesos
en nuestra cabeza y nosotros para defendernos de algo que no ha ocurrido, algunas veces hasta mentimos. Y fue el caso de este patriarca. Todo el mundo ha escuchado de Abraham. Y cuando él se vio en otra ciudad, que no era en la que él estaba, le dijo a la esposa, mírame, aquí matan a la gente y tú eres muy bonita. Cuando sepan que yo soy tu esposo, me van a matar. Dile que tú eres mi hermana. Esto lo hizo este hombre por miedo. Fue por temor, pastor. Temor de perder algo que tenía. Uh-huh. Y ahí es donde la gente entra en la justificación. Que mienten, o sea, tienen temor de perder una posición. Y uno de los ejemplos más poderosos en el principio de la historia, el de Caín. El primero no era Abel, era Caín. Él era el primogénito. Por ende, si cuando Adán decidiera orar o transferir la bendición como padre, era él. Sin embargo, él por el temor del segundo, entonces perdió el primero. Y cuando la gente teme, porque hay un detalle que hay que entender, el temor es producto, es un producto de alguien que no tiene identidad. Porque casi siempre el que entra en un temor de perder lo que tiene o lo que es o donde está, es porque no tiene identidad. Por ejemplo, Caín estaba falto de identidad, porque los dos tenían el mismo acceso directo al Padre, solo que uno llevaba una cosa y el otro llevaba la otra. Entonces, cuando tú tienes temor de que alguien te puede superar o te puede quitar el lugar donde tú estás, entonces ahí es donde viene el espíritu de matar, porque tiene una conectividad, falta de identidad, o sea, tienes temor por falta de identidad, y la falta de identidad te lleva ¿a qué? Te lleva a dos cosas, te lleva a limitarte, a esconderte, o te lleva a salir y enfrentar de manera incorrecta lo que tú crees que te puede quitar o hacerte la guerra. Y eso se puede conectar de una manera poderosa a esta lectura y a este episodio de Abraham. El hombre tenía temor de que le quitaran la mujer. La muchacha era hermosa, la muchacha estaba adelante. Y entonces él miente. Pero hay un detalle con eso. El que tiene temor o miente producto del temor siempre quedará al descubierto. Así es. Ahí es donde está la dinámica, Pastora Karina. Así es. Entonces, en todo lo que estamos exponiéndole en esta mañana, usted tener un punto de partida, ¿a qué me puede llevar el temor? ¿Qué estancamiento puede traer a mi vida? Entonces, usted tomar ese punto de partida y reforzar sus estacas, reforzar lo que usted va a hacer para vencer ese temor. Entonces, mire, a pesar, independientemente de cosas espirituales, de esto que le estamos hablando, de gente que mintieron en la Biblia, del que el temor hizo que Adán huyera. Mire, pastora, yo cuando estábamos buscando este tema, yo sé que Dios nos direccionó, porque hay mucha gente que tal vez no entenderá este lenguaje que le estamos hablando de un tal Abraham o de un tal Adán, que tal vez solo ha escuchado hablar. Y hay gente que está en sus casas, que el temor tal vez los está incitando a no solo mentir, sino tal vez al suicidio. Que el temor a estar solo lo está incitando a buscar alternativas que no son de Dios. Sí, porque, pastora, por ejemplo, el temor produce parálisis, pánico, depresión, ansiedad, insomnio, te lleva también a comer de manera excesiva, sí. Te lleva al ocio. Las personas buscan como un medio para escapar de la realidad que están viviendo. Y lejos de, por ejemplo, cuando ellos buscan ese mecanismo para escapar de la supuesta realidad, porque en algunos casos el temor puede ser real. Sí. Vamos a aclarar, puede ser real. Que tengo que pagar la casa, comprar la leche, que no hay pamper, que tengo que pagar el carro, me chocaron el carro, tengo que pagar la hipoteca, el colegio de los muchachos, no tengo dinero, me pueden despedir del empleo. Todo eso es real, pastor. Sí. Es real. Esa es una parte que es real. Entonces, como decía el pastor, yo puedo afrontar esa realidad. Y el que yo buscar un medio para yo escaparme de la realidad, o sea, durando 5, 10, 20 horas en televisión, que la gente lo hace. Sí. Es una forma de evadir el miedo que está en su mente. Así es. Es una forma de yo escapar. E incluso, ¿sabe lo que hace la gente? Comienza entonces, producto a su miedo y para no manifestarlo a otro, comienzan a crear una fachada.
una fachada teniendo como un mundo alterno. En la realidad, en el fondo, yo tengo miedo. Estoy callado. Tengo ese miedo, pero estoy callado. Pero entonces al otro le vendo una realidad ficticia, a donde yo imaginariamente creo que estoy. Porque no quiero enfrentar el suceso que tengo ahora. No, incluso, pastora, tenemos personas que tienen miedo, por ejemplo, a ser rechazado. Y por ese miedo al rechazo, crean una coraza de que maltratan a todo el mundo. Tú lo ves los trontontones y le hablan mal hasta el aire que le pasa por el... Pero en su interior hay una necesidad. En su interior, ay, tengo miedo que me maltraten, tengo miedo que me rechacen, déjame armarme de esta forma. Entonces, esa no es la solución. Usted tiene miedo al rechazo, la manera no es tú maltratar a otro, porque tú haces un círculo vicioso. Tú maltratas, te van a maltratar, entonces a lo que tú temes, eso va a venir a ti. Job lo dijo, el mar que yo temí, mira, lo que yo le tenía miedo, eso me sobrevino. Job tenía un temor terrible, vivió ofreciendo sacrificio por sus hijos, siempre atento para que el Señor estuviera pendiente de él, pero entonces él lo hacía con una intención, porque tal vez Job es muy complejo, este personaje, porque la Biblia lo describe como un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero dentro de Job había un temor terrible de que esa imagen tan impecable que él tenía se derrumbara, y lo tuvo que decir, porque el quebrantamiento que vino a la vida de Job, él mismo tuvo que decir, porque al principio él empezó a forzar, no, Señor, que yo soy justo, que hay otros más malos que yo, pero al final tuvo que terminar diciendo, el mar que yo temía, eso me sobrevino, porque por él no enfrentar eso y querer tener una imagen de que él hacía sacrificio, de que sus hijos eran perfectos, porque ya él tenía una descripción. Entonces hay gente que tiene temor de que su imagen caiga por el suelo y crean una ficticia, una fachada. Y yo no sé en qué situación tú estás, no sé qué posición tú tienes, si eres un funcionario del gobierno, si trabajas en un simple supermercado sin minorizar, si eres un chofer de carro público, no sé en qué área tú te mueves, pero esta mañana esta palabra que traemos a ti es para que tú puedas avanzar y cruzar al otro lado. El miedo siempre, mire, hay temor, hay que empezar a identificar los tipos de temores que pueden venir a la vida de un hombre y de una mujer, porque a veces el temor viene a nuestra vida, pero es para que en ese temor tú veas una oportunidad de tú avanzar y pasar a un siguiente nivel. Había en una ocasión, pastor, que Jesús estaba en la barca, iban cruzando a otro lado, así mismo dice el tema, cruzaban al otro lado y vino una gran tormenta y todos tuvieron miedo, pero se levantó uno que le dijo, pero ¿qué es lo que le pasa a ustedes? ¿Por qué temen? ¿Por qué ustedes tienen miedo? Entonces, a veces el Señor nos va a hacer esta pregunta, ¿por qué tú tienes miedo si yo estoy aquí? Y así como los discípulos le pasó que ni se acordaron de Jesús, Jesús muy durmiendo en la barca, y él tuvo que confrontarlo y decirle esta palabra. Entonces, ¿por qué tú tienes miedo en esa situación si Dios está ahí esperando que tú clames? ¿Por qué tú tienes miedo a que tu matrimonio fracase? Entrégalo al Señor. Amén. ¿Por qué tú tienes miedo de que te despiden y tal vez estás haciendo lo incorrecto? Porque tú dices, no me voy con las manos vacías y entras a lo incorrecto. ¿Por qué tú no mejor le pones esa situación en las manos del Señor? Yo creo que a la manera de Dios es mejor. A la manera del Señor. Todo el que utilizó esta fórmula, que lo hizo a la manera de Dios, tuvo victoria. Así es, realmente así es. Usted sabe que algunas veces cuando nosotros no decidimos trabajar el miedo, puede ser que una persona haya identificado el miedo, lo haya identificado, pastor, esa persona diga, bueno, yo le tengo miedo a esto. Y realmente ese es el objetivo de este programa. No es solamente decirte qué es el miedo, cómo se manifiesta, sino que queremos a través de la Biblia, a través de las Escrituras, ofrecerte una solución a lo que estás sintiendo, a lo que quizás no te atreves a comunicarle a los demás. Y esa es la razón por la que te vamos a pedir que nos llamen. Llámanos, repítanos los teléfonos, pastora, por favor. 809-221-2116. Repito, 809-221-2116. Estamos para orar.
Claro que sí, porque pudiera ser que tú en esta mañana identificaras el miedo o a lo que te trae pánico, lo que te produce ansiedad, eso que te produce depresión, eso que se lleva tus sueños en la noche. Y tú dirás, bueno, es normal, me voy a tomar una pastilla, me voy a acostar a dormir y mañana va a desaparecer. Pues mira, déjame decirte que no, que con esa pastilla que tú tomas para dormir, no, te puedes tomar un Valium y cuando despiertes el miedo va a estar ahí. Por el contrario, el miedo lo que va a hacer es a crecer, pastor. Toma fuerza. Va a aumentar de tamaño y va a llegar un momento que lo que tú estás concibiendo en tu mente, aquello que quizás no es real, entonces sí se va a convertir en tu realidad. Y yo le decía a la pastora que me gustaría, para los amigos que están ahí, que ellos abran su Biblia, y quería coger una historia que es muy común para las personas. La historia que quizás, yo creo que no hay una persona en este planeta que no haya escuchado la historia de David y Goliat. Eso es algo que todo el mundo ha escuchado. Hasta los niños. Hasta los niños, ¿verdad que sí? Han escuchado eso porque... Y la gente que también la novela, yo sé que hay gente que ve esa novela. El que no leyó la Biblia ya se sabe la historia por la novela. Las novelas nos han ayudado un poco porque las personas conocen más un poquito de la Biblia. Sí, sí. Y yo quiero llevarte, o queremos llevarte en esta mañana a ese escenario. Y queremos que tú te veas ahí y que tú a tu miedo en esta mañana le pongas un rostro para que puedas derribarlo. ¿Sabe? Me llama la atención porque el pastor hace un rato decía que el miedo como que cruza una línea. Creo que era usted, pastora, que decía, cruza una línea. Y el escenario en el que estaban el pueblo de Israel y Goliat estaban en medio de un valle. O sea, uno estaba de un lado y el otro estaba del otro lado. Y había una gran línea, un valle, en medio de ellos dos, pastor. Y se aparece este gigante, forrado en bronce, con 3 metros de estatura, y empieza desde la mañana hasta la tarde a gritar. Y hay algo que a mí me gustaría que ustedes me ayudaran, pastor, es que él propone una estrategia de combate, una que quizás es la que le está pasando a mucha gente. Él le dice: israelitas, hoy yo quiero que ustedes peleen conmigo, pero no como ustedes lo hacen, porque el pueblo acostumbraba a pelear en grupo, ¿verdad? Formaban un escuadrón y peleaban en grupo. Esta vez el gigante le dice: envíeme un hombre. Es muy bueno cuando está en grupo, tú no sientes miedo. ¿Sí o no, pastor? Y si lo siente, como que te pone atrás de los que están adelante. Sí, y dice: este es más valiente, déjame ponerlo de escudo. Pero esa historia es un poco confrontativa, porque como decía la pastora Karina, hay una línea y esa línea divide 2 dimensiones. El temor o el miedo puede ser producto de algo imaginario, y créame que David ya tenía un pequeño temor imaginario, porque David había escuchado, hacían 40 días, 40 noches, que estaba el mismo azote. Inclusive sus hermanos estaban en el terreno de batalla, y él fue enviado a llevarle panes, queso, a llevarle comida, pero desde allá donde él estaba, en la casa de su padre Isaí, ya él había escuchado. O sea, que él tenía un pequeño temor imaginario. El tipo es grande, es un paladín, es un gigante. O sea, el hombre tiene tantos años en combate, pero eso no lo limitó. ¿Y por qué no lo limitó? Y aquí viene la respuesta. ¿Y cómo yo enfrento el temor? Porque es muy bueno yo estar hablando, pero ¿cómo lo enfrento? Para tú enfrentar el temor, el secreto es Dios. Porque note que le aseguro que mientras él estaba ahí en el secreto, atendiendo las ovejas, cuando escuchaba de ese paladín, es casi seguro que él clamaba a Dios. Decía: Señor, ten misericordia, toma dominio y control. Si me toca ir a ese lugar, que yo no voy a ir con mi fuerza, es con las tuyas. El problema de la gente que quiere vencer el temor o quiere enfrentar el temor solo. Y hay gente que tienen años enfrentando el temor. O sea, son drogadictos, por ejemplo, y quieren dejar la droga, pero no pueden. Solo no. El alcohol. Entonces aquí está el secreto. El secreto es Dios, es el Espíritu Santo. El secreto es Jesús.
O sea, el secreto está en acercarse, en conectarse, en depositarte en Dios. Pastoras, el hombre fue. Y lo que no pudieron lograr estos guerreros, que aparentemente más capacitados durante 40 días, él lo logró en un día, en un ratito, pero no era que él no tenía temor. Por eso es que él dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, o sea, tú eres un tipo que tiene más capacidad. Ahora bien, yo vengo contra ti en el nombre del Dios viviente. O sea, yo no vengo solo. El paladín lo veía solo, pero él sentía que tenía al cielo a su favor. Así es. Porque, o escuche, porque aquí es donde viene el problema. Por eso el tema y la línea, Pastora Karina, imaginaria. Porque el temor tiene que ver con se conecta a un ambiente espiritual. Hay un ambiente espiritual que desata espíritus de depresión. O sea, son tantas las cosas que la gente ignora que existe cuando se aferra a un pensamiento de retroceso. Porque el temor te pone a retroceder. Él podía retroceder, pero no, espérate, lo siento mucho. Yo voy a enfrentar, porque lo que tú no enfrentas no lo vence. No lo vence. Ahora sea imaginario. Tú tienes que decir, espérate, yo voy a enfrentarlo en el nombre de Jesús. Y para eso tenemos testimonio y ejemplo de más. Porque ¿por qué Dios saca a un hombre de la drogadicción y lo lleva a ser pastor o ministro de la palabra? Es para que tú tengas una referencia. Porque tú no puedes salir del estancamiento o del temor que te está invadiendo durante tantos años si no tienes una referencia positiva de que sí se puede. Gloria al Señor. Así Tremendo. Es, así es. Y no solamente eso, pastor. David era un hombre que él tenía una referencia de cómo vencer el temor. ¿Cuál era su referencia? Nota que cuando David llega al campo de batalla y ve este espectáculo, el temor suele dar un espectáculo para que nosotros entremos como en la ruleta de todos los ingredientes que abre la puerta del temor. Porque el temor muchas veces, pastor, se convierte en una puerta. Sí. Donde no solamente entra el pánico, sino que entran otros tipos de sentimientos, depresión, los cuales uno no lo puede manejar. Y David era un tipo que él tenía una experiencia, una de primera mano. Porque cuando él llega allá, que va donde el rey y le dice, mírame, ¿qué es lo que le van a dar a aquel que calle, al gigantón ese ahí que tiene todo el día boceando? Ay, le dicen lo que le van a dar. Y cuando le dicen, tú eres un muchacho y él es un guerrero experto, o sea, la gente por lo regular, cuando tú le expresas a lo que tú tienes miedo, en vez de minimizar tu temor, algunas veces lo aumentan. Sí. Porque la gente comenzó a ver lo negativo del problema y comienzan a decirte, pero que esto, es que tú no lo vas a lograr. Comienzan a decirte eso. Sin embargo, el tipo tenía una experiencia de primera mano. Y es lo que decía el pastor, un testimonio. Y lo contó con tanta convicción, pastora. Le dijo, tu siervo ha sido pastor desde la niñez. Y yo he cuidado rebaños. O sea, tengo una experiencia de cómo ya yo he vencido. No me puedo quedar en este temor, porque no es que no te va a dar. A todos nos ha dado. Yo he sentido temor. ¿Usted ha sentido temor? Así es. La estrategia está en entender lo que el pastor Alexander Frías acaba de decir. Debes saber cómo lo vas a vencer. Y la mejor forma de vencer el temor es con una relación con Dios. Y la relación, pastor, ¿dónde que se tiene? En el secreto. Donde nadie te ve. David estaba en el anonimato hasta ese momento. Nadie conocía de sus hazañas. Nadie sabía de sus victorias, ni de sus fracasos. Y es por eso que cuando a él lo quieren amedrentar y decirle, tú también debes tener miedo. Tú también debes contagiarte de lo que nosotros sentimos ahora. Y es por eso que cuando tú ves que una persona llega a un grupo donde todos quizás tienen miedo o donde todos están amedrentados por alguna situación, y el otro que tiene una experiencia de primera mano, por ejemplo nosotros que le decimos a la gente que nos está escuchando, vamos a salir de esta crisis. Gloria Vamos a a Dios. salir en el nombre de Jesús. República Dominicana y los otros países se van a levantar. Vamos a dejar de usar mascarilla. Nos vamos a poder abrazar de nuevo. Vamos a poder compartir. No siempre estaremos en la crisis donde estamos. Ya la solución viene en camino. Amén. Y es por eso que David le dice, tu siervo era pastor desde la niñez. Y cuando un oso o un lobo quería coger una oveja, yo lo mataba. O
sea, le está diciendo, sí, es verdad, tengo miedo. Es verdad, el gigante está ahí. Está de aquel lado. Tiene 3 metros. Está forrado en bronce. Pero si yo maté un oso y maté a un lobo, yo también voy a matar a este gigante. Amén. Esto es cuestión de actitud. Y eso es lo que le queremos transferir a usted que nos está escuchando. Hoy haga un acto de declaración. Yo quiero que usted entre en fe. Que Aleluya. diga, yo hoy voy a obrar en fe. Gloria y voy a a Dios. vencer lo que me ha mantenido estancada por mucho tiempo. Voy a vencer lo que me hace sentir temor de que mi matrimonio va a fracasar. Voy a vencer lo que me hace sentir temor de que mis hijos no van a ser exitosos. Voy a vencer el temor de lo que me dice a mí que mis proyectos no van a prosperar. ¿Cuál es el Goliat que tú tienes enfrente? ¿Cuál es? La pastora dice, identifícalo. Identifica tu Goliat y empieza a enfrentarlo y lo vas a vencer en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una breve pausa, pero usted quédese ahí. Si usted no se ha motivado, motívese y llame y diga en esta mañana, yo venzo el temor, no temo porque voy a poner mi confianza en Dios. 809-221-2116. Volvemos en breve. Gloria al Señor. David dijo en una ocasión, Jehová es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? Cuando tú te pones en la mano de Dios, cuando tú te aferras a aquel que te llamó, no vas a temer. Y si teme, el temor no te va a llevar al extremo de estancarte o detenerte. Tenemos tantos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres que se aferraron a la fe. Porque quiero que usted entienda algo. David tenía fe de que el gigante iba a caer por tierra. Y una fe extremadamente poderosa. Porque humanamente hablando, los que estaban ahí dijeron, no, pero este tipo mínimo está trastornado. Gloria al Señor. Tenemos una llamadita. Muy buenos días. Bendiciones. Buenos días, bendiciones, pastores. Aleluya. Llamando y reportando la sintonía, Carlos Florentino de este lado. Santo. Declare la palabra, Carlos. Bueno, definitivamente estos temas que se trae aquí por esta vía, la gente muchas veces lo conoce, pero se le ha olvidado. Es como el lunes que estaban los muchachos pues con el tema de la identidad, y precisamente esto viene siendo una continuación de la identidad y de los temores. Y en verdad una de las cosas más importantes que podemos escuchar en estos programas es que la fórmula de vencer, que muchas veces lo conocemos y muchas veces sabemos que existen y lo estamos padeciendo, pero muchas veces se nos ha olvidado de qué manera es que vamos a resolverlo. Y entonces eso es una de las cosas que yo ahorita estaba pensando y dije, fíjate, de hecho en estos días mi hija tenía un asunto de matemática, de resolver una medida de un ángulo. Y bueno, yo ahí también hay que ponerse a estudiar, para darle página para la izquierda, para no poderse recordar. Y dije, bueno, pero mira, Pitágoras, para resolver la hipotenusa. Pues yo fui a Pitágoras y dije, bueno, el teorema de Pitágoras, mira aquí dónde está. La fórmula. Y lo más importante que se da aquí es la fórmula. La fórmula es resolver esos problemas, que es Dios. Aferrar Dios la mío. mano. Sí. O sea que definitivamente muchas veces, sabemos, pero se nos olvida la fórmula. Así y es. si vamos a la fórmula, cualquier problema que tengamos que resolver, ya sea la hipotenusa o cualquier medida del ángulo, pues vamos a la fórmula y automáticamente vemos cómo resolvemos. O sea que la fórmula es Dios, Wow. la fórmula es Cristo. Así Y eso es lo es. importante, que la gente recuerde que hay una fórmula, que hay un método. Dios Gloria a Dios. mío. Dios bendiga a Carlos, Dios Muy le bendiga fuerte. grandemente. Amén. Carlos dio en el clavo. Gloria a Dios. Gracias por la llamada, Carlos. Siga motivándose y llame. Gloria a Dios. David lo dijo.
cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No es que no va a haber miedo, pero ¿qué voy a hacer cuando el miedo llegue a mi vida? En 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así es, pastora. Entonces, si usted no sabía cómo entrarle a ese asunto que lo tiene estancado, esta es la solución, esta es la fórmula. Y de hecho, la fe y el miedo como que se anteponen. Es como que una contrarresta a la otra. Claro. Si tengo miedo, no tengo fe. Y yo, es por eso que yo quise llevar a nuestra audiencia a ese escenario, a ese campo de batalla, para que usted vea que hombres expertos, adiestrados en el combate, en 40 días ese gigante lo tenía amedrentado. Tenían un miedo terrible. Nadie se atrevía, sin importar la recompensa. Pero apareció un hombre de fe. Un hombre que decidió creer en la palabra de Dios y no creer en lo que estaba escuchando, las voces que escuchaba. Y aquellas voces no eran imaginarias, eran reales. Ay, sí. Entonces él dijo, no, espérate, yo voy a creer. Y el mismo salmista que escribió esas palabras, Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Quién habrá de amedrentarme? Y déjame decirte que este hombre, aunque le ofrecieron una armadura, él no la quiso. Le dijo, no, espérate. Mi fe es lo suficientemente grande para yo atravesar ese valle, porque el miedo se convierte como en un valle. Y conforme pasa el tiempo, el espacio se agranda entre lo que yo quiero y donde yo estoy. Así es. Y David dijo, bueno, yo voy a cruzar este valle de sombra, porque yo sé que su vara y su callado está conmigo y me van a infundir aliento. Aleluya. Y aunque mi diestra caigan 1000 y 10,000, a mí no llegará. Yo sé que Gloria a Jehová Dios. es mi pastor y que nada me faltará. Por eso es que, como decía Carlos, la fórmula es saber, la fórmula para tú poder vencer el miedo es saber en quién tú confías. Así es. Es el momento de saber si tú realmente tienes una relación con Dios. Pastor, hay un secreto ahí que yo lo decía el viernes pasado. Hay gente que, por ejemplo, le dicen, se encuentran con un AME, con policía o lo que sea, cualquier situación en la calle, le dicen, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes quién es mi papá, o tú no sabes esto. Y con toda autoridad enfrentan, aún ellos estén en falta, enfrentan a quien lo está contrarrestando, porque tienen una confianza tal vez en un cargo, No, y amenazan. en un rango, y con esa palabrita, el que lo dice, siempre la dice con arrogancia. Tú no sabes quién soy yo. Entonces, esta mañana, que usted a toda seguridad pueda decirle a ese problema, tú no sabes quién es mi padre, tú no sabes quién es que me defiende. Así que eso es. fue lo que David dijo. Yo tengo un defensor. Ustedes pueden decir que yo no califico, que no hay oportunidad para mí, pero yo lo voy a hacer en el nombre de Jehová. Y no lo dudó ni un instante, porque hay voces que te van a decir, no te podrás graduar de la universidad, no te van a dar ese empleo, hay más personas preparadas que tú, pero hay un secreto, que es que Dios, donde otros no entran, a usted le da un pase VIP. Pero es cuando tenemos la identidad de saber quién nos patrocina y quién nos defiende. Entonces, cuando yo sé quién me defiende a mí, yo no voy a tener temor delante de ninguna situación. Un niño, cuando su padre, yo voy a hablar con mi papá porque tienen una seguridad. Y el otro día la pastora decía algo, no me hablen Gloria a duro, Dios. no me hablen más, porque yo tengo quien me representa. Y lo dijo muy seguro. Entonces, pastor, que la gente pueda a seguridad decir, yo tengo quien me defienda. Tengo miedo, pero yo sé quién está conmigo. Tengo esta situación, pero yo sé que yo voy a vencer en el nombre de Jesús. Porque David se lo dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, es verdad que tú vienes armado, es verdad que tú me puedes hacer daño, pero yo vengo en uno más poderoso que tú. Y tal vez yo no tengo las herramientas que tú tienes, Goliat, no tengo esa armadura, no tengo tu tamaño, pero tengo a un Dios que yo sé que me va a defender. Aleluya. El método de Dios. Cuando tú aplicas el método de Dios, entonces tú enfrentas el temor
y lo vence. Porque humanamente hablando, cuando estos guerreros experimentados vieron que este muchachito, número 1, va sin armadura, número 2, no tenía espada, o sea, ni siquiera un casco, no tenía nada, pero tenía ¿qué? La herramienta o el método de quien lo llamó, que era Dios. Él tenía su confianza plenamente en Dios. Y no solo eso, cuando ven que mete una piedra en una onda y comienza a darle vuelta, ahí entonces hasta Goliat se burló de él. tenemos otra llamadita. Muy buenos días, bendiciones. Muy buenos días, Maciel Martínez reportando aquí en la Uy, Se están reportando los hijos de la casa. Santo, Dios bendiga a esos guerreros del Señor. Y ciertamente, pastores, la gente tiene que entender el día de hoy que los temores que no vencemos el día de hoy se convierten en el gran terror de mañana. Oh my God. Porque no es solamente con nosotros. Está demostrado científicamente que los temores que usted y yo no enfrentamos el día de hoy se lo heredamos a nuestros hijos. Es decir, no solamente vamos a estar atrapados nosotros, Wow. sino que mantendremos debajo de esos temores también a nuestra descendencia futura. Es tiempo de que la audiencia se levante en esta mañana y pueda decir, yo me imagino, pastor, así como dice la pastora Simona, especule conmigo. Yo me imagino cuando David se presentó en el campo de batalla y dio como testimonio la referencia que él tenía de que él era pastor desde pequeño. Me imagino esos grandes guerreros diciendo, oye, pero oye el testimonio de este, oye, ¿con quién es que, oye, lo que este viene a poner de referencia a nosotros que hemos vencido tantos guerreros peligrosos? Me imagino yo todo eso. Sin embargo, David estaba confiado. Él sabía en el Dios en el quien él había depositado su confianza. Así que yo te invito en esta mañana a ti, amigo oyente, que nos escuchas, pon tu confianza en el Señor. No importa aquello que te está haciendo la guerra, no importa aquello que se haya levantado a hacerle la guerra a ti, a tu descendencia, no solamente a ti. Tú lo vas a vencer con toda certeza en el nombre de Jesús. Aleluya. Dios les bendiga, mis amados. Amén. Gloria a Pastor, Dios. brevemente, porque yo Sí. sé que el tiempo se nos está acabando. Y yo quiero todos los que están ahí, que están escuchando, quiero darles estos tips. ¿Cómo puedo yo vencer el miedo? La estrategia de este gigante era que él le decía, deme a un hombre. Y por más que querramos, el miedo siempre va a ser algo individual, algo interno que tú vas a padecer. Sin embargo, yo quiero darte algunos consejos en esta mañana de parte del Señor para que tú los anotes. Lo primero es que debes conocer a tu oponente. Debes saber a qué le temes. Nadie te va a ayudar a vencer el miedo si tú no sabes realmente a qué le temes. Y como decía la pastora, debes identificarlo. Y así como explicaba el pastor Fría, Goliat tenía una armadura de bronce física, palpable, y a David le ofrecieron una. Le ofrecieron una armadura también que se podía tocar. Sin embargo, él optó por tener aquella que es invisible. Optó por tener una armadura que estaba en su mente y en su corazón, y es la misma que hoy tienen. Nosotros los cristianos hemos abrazado esta armadura, y es la que está en Efesios 6. Y una de esas partes de la armadura es el cinto de la verdad. Gloria a Dios. La verdad, porque ese miedo que tú tienes es un hecho, pero puede ser que no sea una verdad. Así es, muy fuerte. Sí, es un hecho que tengo que pagar la casa, me pueden sacar de la casa, me pueden desalojar. Es un hecho, pero no es la verdad. Y el apóstol Pablo le decía a la iglesia, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. La verdad influye. La verdad es el diseño original por la cual Dios te hizo. La verdad es algo que tú debes asimilarla interiormente para que puedas expresarla exteriormente. David asimiló la verdad interiormente. Por eso dijo, Jehová es mi luz y mi salvación. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, no en mi nombre, sino en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Ay, Dios mío. Esa fue una verdad. Gloria Dice, a Dios. cuando nos colocamos el cinto de la verdad,
se ajusta nuestra mente, se ajusta nuestras emociones y podemos recibir la fuerza para pelear nuestra batalla, ya no solo desde la autoridad humana, sino que tomamos lo que es la autoridad divina y podemos enfrentar aquello que nos azota o aquello que nos roba la paz. Pero hay un detalle para ti que estás de aquel lado. La verdad es una persona, Pastora Karina. Pastora, ¿quién es la verdad? Ay. A ese punto que nosotros, ya para finalizar, para que ese sea el último sabor que usted se quede. Ese sea lo último con lo que usted quede saboreando de este programa. Todas las palabras que nosotros traemos aquí las resumimos en Dios, en Jesús. Wow. Las resumimos en la realidad, en la verdad divina que Dios ha depositado dentro de usted. Y cuando nosotros entendemos eso, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón. No. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Así y es. cuánta gente orando. Oye, la gente aprendió a orar con la palabra en esta pandemia, porque mucha gente oraba en el Salmo 91 y no sabía el poder, y muchas personas recibían la cobertura porque empezaron a declarar algo y lo creyeron. Y mucha gente, el virus o la enfermedad o el lazo del cazador no llegó a su casa porque creyó esto. Entonces, usted ve qué acontece cuando un hombre y una mujer cree una verdad del cielo o la verdad de Dios. Entonces, antes de orar, si usted no llamó por temor, ponga ese temor que usted tiene delante de usted y empiece a declarar. Antes de que el pastor ore, gracias, Pastora Simona, por estar aquí en esta mañana con nosotros. Ha sido un honor. Ojalá que se repita la ocasión, que sea más seguido, que los viernes de rompimiento sea estas 3 figuras que están aquí. Sé que 1 hora no sería mucho, porque hoy estamos como que silbo apacible. Gloria a Dios. Y queremos bendecir, Manuel, Dios le bendiga, gracias por la Mi sintonía. compadre. Licenciada Ibis, gracias por la sintonía. A todos los hijos de la casa de restauración, Dios está obrando. Gracias por estar en sintonía. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, puede visitarnos. Tenemos servicio los domingos desde las 9 de la mañana. Casa de Restauración, Dios está obrando en la avenida Jacobo Macluta, en la Plaza Arbelo, 2º nivel. Con mucho gusto, ahí estaremos para recibirle en el nombre de Jesús. Y si quiere ver nuestros hermosos rostros, puede ir a la página Viernes de Rompimiento en Instagram. Y si se perdió un programa, puede ir al canal de YouTube Luz de Buenas Noticias, donde toda la programación de lunes a viernes la subimos grabada y editada. Dios le bendiga, pastor. Cierre. Aleluya. Mi amiga Ivy, muchas bendiciones. Mi compadre Manuel Miliano. Son tanta la gente que escribe diciendo que está en sintonía. Bendiciones para todos. Le amamos y le queremos mucho. Vamos a estar orando en esta preciosa mañana, porque creemos que esta es una mañana de echar fuera el temor. El temor, una de las cosas que produce es esclavitud. Cuando una gente se sienta en la silla del temor permanentemente, porque el secreto, pastora, no es que el temor, el problema no es que llegue, es que se quede. A todos nos va a llegar el temor. Lo que no puede quedarse ahí. Y si se queda, eres esclavo de eso. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria y alabanza. Y sobre todo, Señor, venimos delante de tu presencia, dándote gracias. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar en esta cabina con la pastora Simona. Gracias, Señor, porque los hijos de la casa hoy llamaron. Espíritu Santo, gracias, porque creemos firmemente que todo el que está conectado, que todo el que está ahí escuchando, Dios mío, esta palabra va a echar fuera el temor. No importa qué tipo de temor sea, no importa lo que haya provocado ese temor, en el nombre poderoso de Jesús declaramos inopedante, declaramos por tierra todo lo que se levanta en contra de ti y te atemoriza.
En el nombre de Jesús, declaramos en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu casa, viene sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tus proyectos. Declaramos, estamos declarando en fe, estamos profetizando, estamos estableciendo que la santa unción comienza a fluir de una manera poderosa y especial sobre los tuyos. Así que recuerda, declara la palabra: no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo como poderoso gigante. Bendiciones para todos. Shalom, shalom.